En esta clase vamos a hablar entonces vamos a hablar de eso, de esos tres puntos, ¿está? Disponibilidades, cuentas por cobrar e inventarios, ¿está? Bueno, y en las siguientes clases vamos a ver si entre mañana y el jueves que viene deberíamos estar terminando la unidad, ¿está? Entonces ahí vamos a estar hablando de lo que es la determinación de la combinación óptima de financiación a corto y a largo plazo. Y después vamos a hablar de los medios adecuados de financiación, ¿está? Bueno, entonces, esto les decía un poco la parte de definiciones que habíamos visto. Y entonces ahora comenzamos con la parte de políticas de administración, ¿está? Entonces vamos a hablar primero de estas dos. Disponibilidades, que tienen que saber que disponibilidades básicamente siempre efectivos y bancos, es lo que yo tengo como dinero disponible, ¿tá? E inversiones transitorias. ¿Qué pueden ser inversiones transitorias? Una inversión transitoria puede ser, por ejemplo, que yo deposite una cierta cantidad de dinero en un certificado de depósito a plazo fijo, ¿tá? Es una inversión, ¿ok? Transitoria, se tiene que entender que tiene un carácter de corto plazo. Ustedes saben lo que es un certificado de depósito a plazo fijo. Lo han escuchado seguramente por ahí. Básicamente, digamos, un depósito que hace una persona en una institución financiera, ¿tá? Y que normalmente están atadas a un cierto periodo de tiempo en el cual la persona no puede disponibilizar ese depósito que hizo. ¿Tá? Entonces, digamos, ustedes pueden tener un certificado de depósito a plazo fijo, por ejemplo, por 3 años, en donde, digamos, ustedes hacen un depósito de una cantidad X de dinero, van a cobrar intereses durante el periodo que ese dinero esté depositado, pero básicamente la condición es que ustedes no pueden retirar ese dinero durante ese periodo de tiempo. ¿Tá? Ese sería un certificado de depósito a plazo fijo, que en este caso sería a largo plazo, ¿tá? Porque estamos hablando de un periodo de 3 años, o de 2 años también sería a largo plazo. ¿Tá? Cuando nosotros hablamos de transitorias, ¿tá? Hay algunos certificados de depósito a plazo fijo en el cual uno deja, por ejemplo, un dinero inmovilizado durante un mes, ¿tá? O 2 meses, o 3 meses. ¿Tá? Entonces yo sé que yo puedo contar con ese dinero en el corto plazo. ¿Tá? ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del activo corriente, y recordando un poquitito las preguntas que me hicieron el lunes sobre el tema de documentos por cobrar, etcétera, etcétera, ¿tá? Todo aquello que sea a corto plazo va a estar siempre incluido dentro del pasivo corriente o del activo corriente. Acá nosotros estamos hablando de una inversión transitoria que puede ser un certificado de depósito a plazo fijo, siempre y cuando que ese plazo sea corto. ¿Tá? Entonces vamos a considerar que es un activo corriente. ¿Tá? Entonces, ustedes, obviamente, digamos, deben entender que todas las empresas necesitan tener dinero, ¿tá? Dinero en la caja o dinero en el banco. ¿Tá? ¿Y por qué básicamente esas empresas necesitan tener dinero? ¿Tá? Entonces ahí ustedes tienen algunos motivos para el mantenimiento de efectivos o valores. ¿Tá? Olvídense de la palabra valores, efectivo. ¿Tá? Entonces tenemos ahí básicamente algunos de los motivos son transaccional, o sea, generalmente digamos ustedes pagan sus obligaciones con dinero, no es práctica habitual, digamos, pagar las transacciones o pagar las obligaciones con trueque. Yo te doy algo a cambio de. ¿Tá? Normalmente se utiliza el dinero, entonces para que la empresa pueda realizar sus actividades normales, transaccionales, se necesita tener dinero. ¿Tá? Preventivo, dice ahí, que es asociada a la seguridad y relacionada con la estimación de ingresos y egresos. ¿Tá? Imagínense ustedes, por ejemplo, esta situación que nosotros estamos viviendo en este momento. ¿Tá? Ustedes habrán escuchado hablar, si estuvieron viendo las noticias, que por lo menos la frase que les iba a mencionar que salió en estos días en la prensa es que decía básicamente que las pymes, ¿tá? O las MIPYMES, ¿tá? Tienen caja para 30 días, dice. No sé si alguno de ustedes escuchó esa expresión en los últimos días, ¿tá? Pero anduvo circulando por ahí. ¿Qué quiere decir que tienen caja para 30 días? ¿Tá? Cuando uno dice que tiene caja para 30 días,
quiere decir básicamente que el dinero que yo tengo en mi caja, en la caja de la empresa, ¿tá? Más el dinero que yo tengo en el banco, o sea, cuando digo yo es la empresa, ¿tá? Que la empresa tiene en el banco o en la caja, le permite cubrir las obligaciones o los compromisos que tiene la empresa por un periodo de 30 días. Eso es lo que básicamente estamos diciendo, ¿tá? Entonces, una empresa que sea un poquito más conservadora, ¿tá? A lo mejor por prevención y por seguridad, ¿tá? Asociada, bueno, ahí dice con la estimación de ingresos y egresos, ¿tá? ¿Qué pasa? Yo puedo ser un poquito más conservador y tener caja para 3 meses o 6 meses, o puedo ser un poquito más agresivo para tener caja para un mes, ¿tá? Eventualmente el hecho de que yo tenga caja para un mes no puede no estar vinculado, digamos, a ser más o menos agresivo, sino puede ser sencillamente lo que me da mi negocio, ¿tá? Pero, ¿qué es lo que cuando nosotros hablamos de prevención? Estamos hablando de una situación digamos, escapa un poquito del marco normal en el cual una empresa desarrolla sus negocios, ¿tá? Entonces yo de manera preventiva, ¿tá? Decido tener un nivel de disponibilidades X, ¿tá? Que yo voy a establecer, ¿tá? Y que eso puede estar asociado de repente a una estimación, como dice ahí, de ingresos y egresos, ¿tá? ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir, bueno, si mi negocio va bien, yo tengo estimado que voy a tener estos ingresos, ¿tá? Pero si mi negocio va mal, ¿tá? O sea, si los ingresos caen, ¿tá? Y mi nivel de egresos permanece el mismo, porque yo tengo costos fijos, eh, digamos, yo no puedo mover tan rápidamente mis costos fijos, ¿tá? Entonces yo lo que hago es me prevengo ante una situación en la cual yo tenga una disminución de mis ingresos, ¿tá? ¿Ok? Entonces yo tengo dinero en el banco o tengo dinero en la caja para satisfacer las necesidades normales de la empresa, ¿tá? Pero también puedo tener para satisfacer necesidades que puedan surgir de una situación de alguna manera imprevista o inusual, ¿tá? A modo de ejemplo, lo que estamos pasando ahora, ¿tá? Bueno, habla, por ejemplo, de repente de satisfacción de necesidades futuras, ¿tá? Y habla, por ejemplo, de situación temporal asociada a estacionalidad de compras o ventas, ¿tá? Si ustedes se ponen a pensar, hay algunos negocios, ¿tá? Y la agricultura, digamos, es bastante así. La agricultura, ustedes saben que es cíclica, ¿tá? Porque no se cosecha todo el año, sino que se cosecha en determinados periodos, ¿verdad? Entonces, en realidad, el periodo de compra de productos agrícolas está vinculado al periodo de cosecha de esos productos, ¿tá? Entonces, yo puedo estar teniendo o puedo estar preparándome, ¿tá? Con fondos, con disponibilidad, para el momento en que llegue esa estacionalidad de compra, que es cuando yo me tengo que hacer de producto, ¿tá? Entonces lo que estoy haciendo de alguna manera es estoy manteniendo tal vez un nivel de disponibilidad por encima de lo que yo estoy necesitando hoy, ¿tá? Pero es previendo que de aquí a algunos meses voy a necesitar ese dinero para poder realizar esas operaciones de compra que necesito, ¿tá? Y el cuarto punto que habla de saldos compensadores, dependiendo de repente del tamaño de la empresa, ¿tá? Bueno, creo que ustedes me dijeron que ninguno de ustedes tenían cuentas bancarias, ¿tá? Pero en general, digamos, cuando uno va a abrir una cuenta bancaria, dependiendo del banco, ¿tá? Y dependiendo del cliente, los bancos a veces colocan, o sea, condicionan la apertura de una cuenta, ¿tá? Al hecho de que el cliente mantenga un saldo mínimo en esa cuenta bancaria, ¿tá? Ustedes van a abrir, por ejemplo, una cuenta corriente, ¿tá? Vamos a suponer, van a abrir una cuenta corriente en el banco Visión, ¿tá? Y a lo mejor el banco Visión les dice, mira, yo te compenso a vos, te libero a vos del hecho de tener un saldo mínimo, ¿tá? ¿Ok? O les puede decir, por ejemplo, vos tenés un saldo mínimo, ¿tá? Yo te establezco un saldo mínimo de 1 millón de guaraníes, pero es un saldo promedio el que vos tenés que tener. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un día puedes estar en cero, ¿tá?
puedes pasarte los 29 días del mes con tu saldo en cero, ¿tá? Y tenés de repente el día 30 un saldo de 30 millones. Entonces, si ustedes hacen 30 dividido 30, entonces tienen un promedio de 1. ¿Tá? Hay otros bancos que te pueden decir, primero que te pueden decir, si van a abrir una cuenta en el Citibank les va a decir de repente, bueno, mira, ok, yo te abro una cuenta bancaria, ¿tá? Pero tu saldo mínimo en la cuenta corriente tiene que ser de $5,000. ¿Tá? O sea, dependiendo del tipo de banco, cada banco puede establecer, digamos, su mínimo, ¿ok? Y te puede decir, el saldo mínimo no es promedio, sino nunca puedes estar debajo de ese mínimo. Si vos estás debajo de ese mínimo, te aplica una penalidad. ¿Tá? Entonces, a eso se entiende como un ejemplo, digamos, de requerimiento de saldos compensadores. ¿Tá? Yo necesito tener ese fondo parado por algún motivo. ¿Ok? Bueno, de nuevo, digamos, acá hay una cosita que me pasé antes de decirle. ¿Tá? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Tá? De nuevo, tengo que buscar un equilibrio, y esto nosotros hablamos ya un poco en la clase pasada, tengo que buscar un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. ¿Tá? Vamos a ver un poco acá. Nosotros habíamos hablado, creo que acá les había hecho un ejemplo también. Acá estaba la rentabilidad. Fíjense cómo se calculaba la rentabilidad. Decíamos que la rentabilidad era la utilidad que tiene una empresa dividido el activo que está siendo utilizado para generar esa utilidad. ¿Ok? Entonces, acá también está, en este ejemplo, veíamos, estos son los disponibles, ¿tá? Y teníamos acá el rendimiento o la rentabilidad. ¿Tá? ¿Ok? Acá lo que habíamos mostrado era que la rentabilidad caía en la medida en que los activos aumentaban. ¿Tá? ¿Ok? Y yo les había mostrado en particular en este caso, les había hecho a propósito, digamos, les había mostrado que el activo no corriente en el caso de las tres empresas es el mismo. ¿Tá? Entonces yo tengo que buscar un equilibrio, ¿tá? Entre la rentabilidad y el riesgo. ¿Tá? Cuando nosotros hablamos de disponibilidad, el riesgo está asociado a qué cosa? Es el riesgo de iliquidez. ¿Ok? El riesgo de iliquidez, les había explicado en la clase pasada, ¿tá? Se dice que una empresa está en una situación de iliquidez cuando no puede hacer frente, ¿tá? A sus compromisos de corto plazo, o sea, a su pasivo corriente, con los activos corrientes. ¿Tá? ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, los activos corrientes son todos aquellos que pueden ser convertibles a efectivo en un plazo relativamente corto sin afectar la normal operación del negocio. ¿Tá? Entonces, nosotros estamos hablando de qué. ¿Qué es lo que yo puedo convertir a efectivo? Puedo convertir a efectivo el dinero, pues es efectivo. Puedo convertir las cuentas por cobrar a efectivo y el inventario a efectivo. ¿Tá? Si yo vendo producto, no estoy afectando el normal desenvolvimiento de la empresa. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en realidad el producto está para ser vendido. Si yo tengo una cuenta por cobrar y yo cobro esa cuenta, obviamente estoy convirtiendo esa cuenta a efectivo. ¿Tá? Pero eventualmente yo también puedo negociar un documento. ¿Tá? Asuman que, por ejemplo, yo le estoy vendiendo un producto X a un cliente. ¿Tá? Entonces, yo le facturo, el tipo me recibe la factura, me firma la factura, ¿tá? Dando certificando de que recibió ese producto y de que se compromete a pagar. ¿Tá? Y esa factura es una factura que yo emití a 30 días de plazo. Qué quiere decir eso? Que yo recién el día 30 voy a cobrar ese dinero. ¿Tá? Hay operaciones por las cuales yo puedo vender esa factura, por llamarlo de una forma que ustedes van a entender. ¿Tá? Yo puedo ir, por ejemplo, a negociar esa factura. ¿Tá? Puedo ir, por ejemplo, a una entidad financiera
¿tá? Y le digo, miren, yo tengo esta factura, acabo de venderle producto a una empresa X, ¿tá? Esa empresa X me va a pagar a mí, dentro de 30 días me tiene que pagar 10 millones de guaraníes, ¿tá? Entonces yo le puedo decir a la empresa que ella me compre esa factura, ¿tá? Me compre la cuenta por cobrar, digamos que si la factura era de 10 millones de guaraníes, yo le vendo esa factura a 9 millones 800. ¿Tá? Entonces, el banco me da a mí 9 millones 800 y él se queda con esa factura de 10 millones. Cuando llegue el plazo, ¿tá? En realidad, el que va a recibir los 10 millones de guaraníes de la factura no voy a ser yo, sino va a ser el banco. ¿Tá? Entonces, digamos, hay formas de convertir esas cuentas por cobrar de una manera más rápida, inclusive que el plazo, digamos, de vencimiento de esos documentos. ¿Tá? Y todo eso sin afectar el normal desenvolvimiento de la empresa. Entonces, cuando el nivel de mis activos corrientes, que son aquellos que yo puedo convertir a efectivo para pagar mis obligaciones, llega a un nivel muy bajo, se dice que la empresa está en una situación de iliquidez. ¿Tá? Entonces, ese es el riesgo que se tiene, digamos, cuando uno va a establecer los niveles de disponibilidad que va a tener la empresa. Es como dice acá, si el fondo efectivo fuera insuficiente, ¿tá? Las operaciones normales de la empresa podrían interrumpirse con consiguientes costos asociados. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo pagar mis compromisos. No tengo eventualmente fondos, no tengo disponibilidad como para pagar los sueldos de los empleados. ¿Tá? Entonces, ¿qué puedo hacer yo si es que tengo que pagar los sueldos de los empleados, pero no tengo disponibilidad? ¿Tá? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Tá? Ustedes escucharon qué es lo que está haciendo, qué es lo que están haciendo muchas empresas. ¿Habrán escuchado por ahí? Lo que se ofrecen ahora son préstamos, ¿tá? Créditos a una tasa de interés que se puede decir que es baja y que generalmente están asociadas, son préstamos para capital de trabajo. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad, en este momento, así como estamos nosotros, deberían estar viendo mi pantalla ahora. A ver, vamos a poner una hoja aquí. Voy a insertar. ¿Tá? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Digamos, esto es aleatorio, nada que ver con la realidad. ¿Tá? Esta es la caja, estos son las cuentas por cobrar. Vamos a ser un poquito más pesimistas. ¿Tá? Así, ¿ok? Y digamos que yo tengo esto, que son mis obligaciones a corto plazo. ¿Tá? Entonces, yo tengo esto de disponibilidad para hacer frente a estas obligaciones que tengo. ¿Tá? Eventualmente yo podría convertir esto, como les decía recién, podría pasar esto a amarillo, si es que mis clientes me pagan, ¿tá? O si es que hago alguna operación de factoring, se llama, digamos, yo negocio ese documento que tengo que cobrar, ¿tá? Podría convertir esto, pero en la situación en la que estoy, este inventario, como las empresas están paradas, no pueden vender, ¿tá? Y estas son mis obligaciones, ¿tá? Si me siguen exigiendo estas obligaciones, yo estoy en una situación de iliquidez, ¿tá? Entonces, los préstamos que se están ofreciendo ahora son muchos, en general, digamos, son préstamos ¿para qué? Para capital de trabajo. O sea, yo lo que voy a aumentar es, voy a meter disponibilidad a la empresa, porque como no puedo vender, no puedo generar esta disponibilidad. O sea, el negocio de por sí no puede generar esa disponibilidad, pero yo sigo teniendo estas obligaciones.
¿tá? Que mínimamente pueden ser las obligaciones con el personal de la empresa. ¿Tá? ¿Ok? Entonces, les decía, si el flujo de fondos, o sea, si el nivel de fondos de disponibilidad es insuficiente, entonces el riesgo que se tiene es de entrar en una situación de iliquidez. ¿Tá? Por otro lado, si es que yo tengo, o si es que yo mantengo, digamos, un nivel de disponibilidad alto, que me asegura todas las transacciones que yo requiero, y aparte porque soy cauteloso, porque soy conservador, y preveo eventualmente o asumo que pueden darse situaciones, ¿tá? Que me pueden llevar a una situación de iliquidez, yo puedo tener un nivel de disponibilidad más alto. O sea, digamos que en vez de tener, recuerden que esto era así, ¿tá? Y digamos que en realidad asumamos que yo estoy en una situación de este tipo. ¿Ok? Entonces, todo esto que está acá, ¿ok? Y esto, vamos a hacer así. Esta es la situación 2. O sea, acá yo tengo un alto nivel de disponibilidad, ¿tá? Pero estoy utilizando mayores recursos. Fíjense, esto es el activo corriente menos el pasivo corriente. Esto que está acá es mi capital de trabajo. Capital de trabajo neto. ¿Tá? Y en este otro escenario, todo esto que está acá es mi capital de trabajo neto. ¿Tá? Estimo que ustedes ya estarían en condiciones de decirme que esta situación, ¿tá? Implica un menor riesgo, pero menor rentabilidad. ¿Tá? ¿Ok? Ejemplo que acá lo que tenemos es, esto es esto es el activo no corriente. ¿No? Esto es el activo no corriente. Y de la misma forma acá, esto es el activo no corriente. ¿No? Entonces, esto sería mayor, pero también una mayor rentabilidad. ¿Ok? ¿Por qué nosotros hablamos de políticas de administración de capital de trabajo? Porque en el fondo, quien determina dónde se va a posicionar la empresa se va a posicionar aquí o se va a posicionar aquí, es una decisión justamente de la propia empresa. ¿Está? ¿Me siguen más o menos, chicos? Más o menos. O nada. Profesor, ¿que podrían repetir por qué en estos gráficos, o sea, cómo en estos gráficos se ven si la rentabilidad, tipo sin números? ¿Cómo se ve? Acá lo que tienen que asumir es lo siguiente. Esto es una comparación a las mismas, voy a usar así esta palabra, a las mismas otras condiciones. Aquí, ¿qué serían las mismas otras condiciones? De activo no corriente. ¿Tá? ¿Cómo se complementa esto que está acá? Esto que está acá se va a complementar. Vamos a poner un ratito así. ¿Tá? Así. ¿Tá? Y a esto que está acá le voy a
con un poquitito más claro. ¿Está? Esto va a ser, esto es pasivo corriente. ¿Está? Fíjate que son los mismos niveles de pasivo corriente. Son los mismos niveles. Esto es cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. ¿Está? Y esto es inventarios. ¿Está? Entonces vos tenés, esto es exactamente lo mismo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Para un mismo nivel de ingresos, ¿está? Egresos, ¿está? ¿Eso qué quiere decir? Estado de resultados, utilidades, ¿está? Si vos haces la rentabilidad como siendo el activo sobre disculpen, la utilidad neta sobre el activo, ¿está? ¿Dónde está la única, la única diferencia entre estos dos casos? Está acá. Si estas son unidades, unidades monetarias, Santiago, el balance siempre se expresa en unidades monetarias. Entonces, si nosotros guardamos relación a una unidad monetaria, esto con esto, ¿tá? Esto también es capital de trabajo. Disculpen, esto también es, les decía, esto va a estar un poquitito más claro. ¿Tá? Y vamos a hacer lo siguiente, insertar columna, ok. Y esto, sin relleno, esto va a ser la financiación a corto plazo. Financiación a corto plazo. No sé si, disculpen, ahí veo para hacerlo un poco mejor. Y esto de financiación a largo plazo. Entonces, si vos me preguntás en dónde se ve la mayor o menor rentabilidad, se ve por el hecho de que esta empresa tiene menor utilización de recursos que esta empresa para un mismo nivel de utilidades. Entonces vos estás viendo la empresa A, por decirlo así, si esta es A, ocupa menos activos que la empresa B. Ahí es donde se ve, digamos, el efecto de la rentabilidad. ¿Está? ¿En dónde está el efecto del mayor riesgo? El efecto del mayor riesgo está aquí. Si vos comparás esto con esto, ¿tá? O si eventualmente comparás esto con esto, ¿tá? Aquí yo estoy, mi capital de trabajo neto es 1, 2, 3, 4. ¿Tá? Esta empresa tiene 4 veces mayor capital de trabajo neto que esta empresa. ¿Tá? Esta asume más riesgos, es más rentable. ¿Te quedó claro? O sea, ¿les quedó claro, chicos? Santiago. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, esto nosotros vamos a ver más adelante. ¿Tá? Vamos a ver más adelante lo que le voy a poner ahora. La liquidez o el índice de liquidez, ¿tá? Calcula como el activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Tá? Si nosotros vamos a asumir que esto es 1, 1, 1, ¿tá? Si son unidades, tenemos entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tá? En el primer caso, esto sería 10 sobre 9. ¿Tá?
El índice de liquidez es de 1.1 para la empresa A. Vamos a llamar entonces A. Vamos a llamar D. ¿Está? Para la empresa 2, van siguiendo ahí, me parece que está mejor así. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sobre 9. ¿Está? La empresa A, la empresa B, tiene una mejor liquidez. Acá no estamos diciendo que una es buena o que otra es mala. ¿Está? Esto es relativo. Esta tiene una mejor liquidez. Eso es lo único que estamos diciendo. ¿Está? Y lo que vamos a ver más adelante, que esto que les decía es más del capítulo 4, está lo que se llama la prueba ácida y está lo que se llama la prueba ácida menor. ¿Está? La prueba ácida lo que toma es lo siguiente: ¿cuánto yo tengo de disponibilidad más cuentas por cobrar sobre mi pasivo corriente? Y esta toma solamente el efecto, toma solamente la disponibilidad sobre mi pasivo corriente. Acá pueden ver, tanto para uno o para otro, pueden ver que la empresa B, ¿tá?, tiene en ambos casos, B es mejor que A en los dos. ¿Tá? ¿Por qué? Únicamente por el hecho de que desde el punto de vista de administración de las disponibilidades, la empresa B está siendo más conservadora que la empresa A. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que le puede llevar a la empresa B ser más conservadora? Y básicamente estos requerimientos que están aquí. ¿Está? Eventualmente la empresa B puede tener una estimación de que eventualmente algo puede ir mal, entonces es más precavida. ¿Estamos? Bueno, les hablé entonces un poquito de lo que es la parte del riesgo versus rentabilidad. ¿Ok? Y nosotros, este es un tema que nos vamos a hablar con mucho detalle. Acá hay una partecita que no se ve. Vamos a ampliar un poquito para que puedan ver. Esto es un tema que tiene mucho que ver con la tesorería. ¿Tá? Normalmente, ¿quién establece en una empresa si el nivel de disponibilidad va a estar aquí, aquí, o va a estar aquí? ¿Tá? Esa es una función que normalmente es de tesorería. ¿Tá? La tesorería lo que hace es llevar un registro que se suele llevar, digamos, puede ser un software que maneje exclusivamente eso. Pero básicamente lo que hace es una estimación de cuáles van a ser los ingresos, ¿tá? O sea, en realidad son dos cosas. Una estimación de cuáles van a ser los ingresos. Acuérdense que los ingresos, desde el punto de vista contable, es qué es lo que yo voy a vender. ¿Tá? No es lo que voy a cobrar, es lo que voy a vender. ¿Estamos? Entonces la tesorería tiene una estimación de ingresos y por otro lado tiene conocimiento de aquello que se vendió pero que todavía no cobré. ¿Ok? Entonces por un lado yo tengo qué es lo que estimo vender y qué es lo que yo sé que tengo que cobrar porque ya vendí. Entonces de ahí yo me hago una idea de cuál va a ser, si a eso le sumo mi saldo disponible, ¿tá? Entonces yo me voy a tener una idea para cada momento del tiempo de cuál va a ser mi nivel de disponibilidad. ¿Tá? Si yo comparo ese nivel de disponibilidad contra los egresos que sé que voy a tener, ¿tá?,
Entonces lo que tengo es básicamente digamos, un nivel de existencia de caja diario. Asuman, por ejemplo, algunos de ustedes me habían hablado del extracto del banco hace un tiempito atrás. ¿Tá? Entonces asuman el extracto del banco, en donde ustedes tienen el saldo en el banco hoy. ¿Tá? Y por otro lado, ustedes tienen una estimación de ingresos. ¿Tá? Y por otro lado, ustedes tienen lo que ya vendieron y que van a cobrar en las fechas en las cuales esos vencimientos se van a ir dando. Entonces ustedes pueden tener una idea de cómo va a evolucionar la caja, ¿tá? Del banco, la caja a lo largo del tiempo. ¿Tá? Si eso confrontan contra las salidas que ustedes van a tener de dinero a lo largo del tiempo, entonces ustedes pueden ir haciendo un más, un menos. ¿Tá? Acá le hablan de las herramientas para la administración del efectivo, sistema de provisión diario, origen y necesidades de fondos, sistema de control de caja diario para comparación con la estimación y correcciones, las conciliaciones bancarias. ¿Tá? Yo les voy a mostrar esto, o sea, les voy a mostrar más o menos cómo es este sistema, ¿tá? Para lo que es, digamos, fines prácticos nuestros. Esto no es algo que yo coloco como ejercicio, porque es más de tesorería este tema. Pero sí les quiero explicar más o menos cómo sería, cómo funcionaría esto que les estoy diciendo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen acá? Fíjense. Ustedes lo que tienen acá, digamos, un aporte de la empresa. Estos son los movimientos que se van dando. Aporte de la empresa, compra de producto. Dice que la compra de ese producto que ustedes están haciendo vence recién a los 15 días, el 50% del valor. Dice acá que tienen que disponibilizar un efectivo para viático de los vendedores. ¿Tá? Acá dice que hacen una venta, pero que la venta esa recién la van a cobrar el día 20, de aquí a 21 días. ¿Tá? El 15 dice que pagan salarios. ¿Tá? 8 dice que vuelven a dar viático para los vendedores. El 22 tienen una venta, ¿tá? Que van a cobrar recién el día 21. El 31 tienen pago de salarios. ¿Tá? ¿Ok? Estos son los valores. Entonces, si ustedes van siguiendo esto, ¿tá? ¿Qué es lo que tendrían? En el primero, ustedes tienen el aporte de la empresa. El aporte debería entrar, digamos, o al banco o a la caja de la empresa si es que fuese en efectivo. Entonces, yo parto de un saldo de 50. ¿Tá? Ese saldo se va manteniendo hasta que yo compro producto. ¿Tá? Entonces, si bien yo compré, el valor de esta compra es de 30.000, yo pago solamente 15.000 al momento de la compra, por lo que el 50% al contado y el 50% vence en 15 días. ¿Tá? Entonces acá yo me deshice de $15.000 o $15.000 o lo que sea. ¿Tá? Entonces mi caja está en 35. Eso yo sé. ¿Tá? La tesorería, digamos, sabe. Al mismo tiempo la tesorería planifica que el 19 tiene que volver a pagar o tiene que pagar los 15.000 que están pendientes de esta compra. ¿Ok? Entonces, en el sistema de caja, lo que yo estoy anotando es que me deshice de 15 y por otro lado que tengo un compromiso que vence el 19, ¿tá? También de 15. Bueno, ¿qué más dice? El 7 dice que yo me deshago de $14.000 porque le tengo que dar dinero a los vendedores para que hagan su recorrida. ¿No? Estaba con 35 y mi caja cae a 21. ¿No? Seguimos. Dice que el 15 se pagan salarios quincenales. ¿No? Por valor de 17.500 $17.500. Acá me van a decir que es 35, entonces voy a corregir esto. La primera quincena, esto es 2.500. En el mes es 5.000. Entonces, esto es 2.500. Entonces me deshice de 17.500, me quedó 3.500 acá. ¿Tá? Y dice que
18 tengo que volver a disponibilizar 14.000 para que esta gente pueda trabajar. ¿Tá? Si yo le resto 14.000 a 3.500, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa acá? Estoy en rojo. ¿Tá? Entonces, el sistema de tesorería lo que hace es básicamente hacer este seguimiento. ¿Tá? Cuando se da esta situación, ¿tá? El tesorero lo que hace es, fíjense acá hay un puntito más abajo, es básicamente tomar un préstamo. ¿Tá? Un préstamo del banco. Eso es lo que hace el tesorero. Entonces, acá podría eventualmente estar tomando un préstamo, que no sé, de 30.000, por ejemplo. Con lo cual, vuelve a colocar la caja en positivo. ¿Tá? El día 19, él sabe que tiene que pagar esto que está aquí. ¿Tá? Porque él dejó registrado en un software de caja que les digo que tiene un vencimiento el día 19 de 15.000 que está asociado a esta compra. ¿Tá? Entonces acá él va a decidir, el tesorero va a decidir tomar un préstamo eventualmente de 30.000. ¿Tá? Entonces vuelve a llevar la caja a un nivel positivo. ¿Tá? Entonces, así más o menos funciona un registro de caja. Fíjense que el día 9 se había hecho una venta por 17.500, pero que tenía un vencimiento al cabo de, los 21 días. O sea, si hacemos 9 más 21, el 30 se reciben estos fondos, ¿está? Con lo cual la caja, que estaba en 4.500, pasa a 22, ¿está? Y acá yo pago los salarios, que es algo que yo sé que tengo que pagar. O sea, tesorería o la empresa sabe que el 15 y el 30 tiene que pagar salarios, para lo cual tiene que tener dinero en el banco. ¿Tá? Entonces, los sistemas estos de seguimiento de disponibilidad lo que hacen es más o menos lo que yo les acabo de mostrar. ¿Tá? El tesorero, cuando está en esta situación, la de los 3.500 el día 17, ¿tá? Sabiendo él que el día 18 tiene que pagar esto, el día 19 tiene que pagar esto, ¿tá? Asumiendo que el 30 va a cobrar y el 31 tiene que pagar salarios, entonces lo que hace es determina en un momento dado, ¿tá? En este caso va a determinar hacer un préstamo, que podría ser eventualmente de 30.000 dólares, con lo cual ustedes ven que la caja vuelve a estar positiva a lo largo del tiempo. ¿Tá? El ejercicio acá un poquitito lo que plantea es dos alternativas. Una es tomar un crédito a una tasa de interés del 18%, ¿tá? Por 6 meses, ¿tá? O dejar una línea de crédito a corto plazo con una tasa de interés del 11,5%. Este es un sobregiro. ¿Tá? ¿Okay? Esto yo tomo un préstamo por 6 meses o tengo una línea de sobregiro. No es la línea de sobregiro. La línea de sobregiro es básicamente esto. ¿Tá? En este caso que yo les estoy mostrando acá, él tomó un préstamo de 30.000. ¿Tá? Okay. Entonces, si nosotros tomamos un préstamo de 30.000, 1, 2, 3, ¿tá? Al 18% por 6 meses, vamos a suponer que ese 18% sea anual, si bien no está ahí. ¿Tá? Entonces, dividido 2, voy a pagar 2.700 dólares de interés. ¿Tá? ¿Qué pasa si es que yo lo único que hago es pagar por
el sobregiro. Y dice acá que el sobregiro tiene una tasa de interés del 11.5% anual. Para calcular la tasa de interés de un sobregiro, el banco lo que hace es lo siguiente. La tasa es del 11.5% anual. Esto no hace falta que ustedes, esto es para explicarlo, hermano. Nosotros estas cosas vamos a ver en el semestre que viene cuando vemos ingeniería económica. Pero básicamente si nosotros estamos hablando de una tasa del 11,5% anual, ¿tá? Lo que hace el banco es dividir eso por 365 días que tiene el mes, el año. ¿Tá? Entonces, el interés diario va a ser de esto que está aquí. Vamos a poner el porcentaje. ¿Tá? Es del 0,032% por día. ¿Tá? Y el banco me va a cobrar eso sobre el monto que está en sobregiro. ¿Tá? O sea, acá me va a cobrar 3,3. Al día siguiente yo estoy con un sobregiro de 25. Entonces el banco me va a cobrar por ese día 8. ¿Tá? Y así sucesivamente. Entonces, ¿tá? Si yo sumo todo esto, aquí el banco ya no me cobra porque aquí yo ya estoy en positivo. ¿Tá? Esto sigue después. ¿Tá? Hay unas transacciones más. ¿Tá? Entonces, si yo sumo todo lo que tengo acá, ¿tá? Si sumo todo esto, utilizar el sobregiro para esta situación en particular, ¿tá? Es más conveniente que contratar un crédito de 30.000, que es el valor que me había dado aquí. ¿Tá? Fíjense una cosa que yo puedo hacer. Yo les dije a ustedes que él podía tomar un préstamo de 30.000, les dije, ¿verdad? En realidad les dije 30.000 les dije de onda, ¿tá? Por expresarlo de alguna manera, me salió medio aleatorio, ¿tá? Pero él podría fijarse que en realidad la máxima necesidad que él va a tener es de 25.500. Esto es lo máximo que él va a necesitar, ¿tá? Porque es el máximo negativo que él prevé con su sistema. Entonces él podría tomar un préstamo de 25.500, con lo cual nunca va a estar en rojo, que es lo que tiene que buscar la tesorería. O sea, la tesorería tiene que asegurar qué cosa. Si vamos al slide, la tesorería tiene que asegurar esto, ¿eh? Que el fondo de efectivo no sea insuficiente. Eso es lo que tiene que asegurar. ¿Para qué? Para que las operaciones normales de la empresa no se interrumpan. ¿Tá? Eso es lo que tiene que asegurar la tesorería. ¿Tá? Si tiene que eventualmente contratar un préstamo, un crédito, tiene que asegurarse de que sea con los menores costos asociados. ¿Tá? Entonces, si toma un préstamo, vamos a corregir acá, de 25.500, es lo que va a pagar, esto es lo que va a pagar 2.295, va a pagar por 6 meses. ¿Tá? Versus 163, si es que lo que hace es tomar una línea de sobregiro. ¿Tá? Vamos a ver un poquitito qué es lo que hubiese pagado si tomaba esto no por 6 meses, sino por 12 meses. Iba a pagar 382. ¿Tá? Ok. Fíjense, les quiero mostrar una cosita y con eso vamos a terminar porque si no les voy a enredar mucho con esto. Si yo tomo un préstamo de 25.500, ¿tá? Fíjense lo siguiente.
Acá estoy perfecto, digamos, no estoy necesitando fondos. ¿Tá? Sin embargo, acá me sobran fondos y acá también me sobran fondos. Y estos fondos me están sobrando porque yo tomé este préstamo que está aquí. ¿Tá? Eh, Acá es como que estoy contratando, ¿tá? Estoy contratando temporalmente, ¿tá? Fondos que son los que necesito, pero temporalmente estoy tomando un préstamo por fondos que no necesito, porque acá estoy en positivo. ¿Tá? Esto les digo ahora, y ahora un paréntesis porque vamos a volver a hablar más adelante hacia el final de la unidad. ¿Tá? Entonces, el tesorero o los sistemas, digamos, que permiten mantener este equilibrio, ¿tá? Entre no tener insuficiencia de fondos, ¿tá? O no tener un exceso de fondos, ¿tá? Básicamente lo que maneja la tesorería con algún sistema que es bastante parecido a lo que yo les acabo de mostrar. ¿Tá? ¿Ok? Entonces, esto vamos a dejar un ratito así y acá vamos a colocar el banco ofrece tomar y aquí vamos a colocar entonces el monto del préstamo a contratar es de 25.500, que es el máximo negativo de la previsión de comportamiento de la caja. ¿Estamos? Esto, como les digo, solamente es a modo de ejemplo, no vamos a hacer ejercicios de este tipo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Cuál sería? Todavía no, profe. Seguramente cuando haga los ejercicios se me van a surgir preguntas, profe. Está bien. Igual te digo, no le pongan mucho, traten de entender esto, pero esto yo no pongo ejercicios de esto que estamos viendo. Es más, esto es un poquito más para soportar la teoría que están viendo aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la parte de créditos y cobranzas. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos de repente a venir aquí. ¿Tá? Y esto voy a ponerles así. ¿Tá? Esto que acabamos de ver es para... esto es políticas de administración de disponibilidades. Vamos. Y esto, estamos hablando de los slides. Este es 11, 12 y 13. ¿Está? Voy a poner así entonces, slides. 11, 12 y 13. ¿Está? Bueno, vamos a ver si hacemos algo parecido para lo que es la parte de créditos. Bueno. Para la parte de créditos, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Igualmente, tiene que haber un equilibrio entre riesgo y rentabilidad, que eso ya habíamos hablado también en la clase pasada. ¿Tá? ¿Dónde está el riesgo y dónde está la rentabilidad? ¿Tá? Como pueden ver ahí, la rentabilidad en general, digamos, está asociada al aumento de las ventas. ¿Tá? En general, digamos, uno puede decir, o hay empresas, les había dado un ejemplo en la clase pasada, hay empresas que pueden vender o que pueden aumentar sus ventas si es que otorgan crédito. ¿Tá?
Hay empresas que por política no venden a crédito. ¿Tá? Hay empresas que son reticentes a dar crédito. ¿Tá? ¿Ustedes creen que es así o no? Que hay empresas que no dan crédito. ¿Qué opinan ustedes? O sea, que venden a factura contado, nunca a crédito. Que venden, que Vos dijiste preferentemente, 8 y la vez pasada. sí, yo les di el caso de Ochi. ¿Tá? Eso yo les acabo de mencionar, por ejemplo, un poquitito antes que les decía una empresa que vende la factura, ¿tá? Y de repente ustedes van a decir, bueno, pero eso hay, realmente hay. Eso hay, ¿tá? ¿Ok? Es una herramienta que uno tiene, digamos, para efectivizar una cuenta por cobrar, ¿tá? En particular nosotros, la empresa en la que yo trabajo, nosotros, yo les dije, yo no trabajo, creo que no, eso nunca hablamos de eso. Eh, yo trabajo en Axiom, que es una distribuidora de combustibles. Eh, nosotros le compramos, la empresa le compramos nosotros a la ESO, o mejor dicho, la ESO vendió sus negocios en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, vendió en Brasil, vendió en Chile, vendió en Colombia, vendió en Perú, prácticamente salió de lo que es América del Sur y fue vendiendo sus negocios a diferentes empresas. En el caso de lo que es Argentina, Uruguay y Paraguay, le vendió el negocio a una empresa que se llama Bridas. ¿Tá? Eso en el año 2012. Bridas es una empresa que estaba formada 50% por capital argentino, 50% por capital chino. ¿Tá? Esta empresa Bridas era socia. ¿Ustedes saben cuáles son las grandes petroleras del mundo? Para saber si me siguen un poquitito nomás. ¿Está? Las grandes petroleras mundiales son la ExxonMobil o la ESO, ¿tá? La Shell, British Petroleum, esas son las tres grandes. ¿Tá? Y después le siguen Chevron, Texaco, Total, que es francesa. De esas cinco hay una francesa, dos americanas y dos inglesas. ¿No? Entonces le decía, la ESO fue comprada por una empresa que se llamaba Bridas, que era 50% capital chino, de una empresa estatal china que se llama Sinopec, 50% de una empresa argentina que también se llamaba Bridas. ¿Estamos? Bueno, y esta empresa Bridas era socia en otros negocios en Argentina y en México y en Bolivia de British Petroleum, que es una petrolera inglesa. ¿Tá? Después de un tiempo, British y Bridas deciden meter lo que es Action al paquete accionario que tenían en las otras empresas. Entonces queda como que Action es una empresa 50% de British Petroleum y 50% de los chinos argentinos. ¿Tá? O sea, 50 de British, 25 de los chinos, 25 de los argentinos. ¿Estamos? ¿Qué les iba a decir? Bueno, nosotros el año pasado, en febrero del año pasado, la empresa decidió desinvertir en Paraguay y vender el negocio de estaciones de servicio a Copetrol. ¿Tá? Ustedes seguramente deben haber escuchado por ahí de que Ecopetrol había comprado Petrobras. Eso seguro escucharon. ¿Tá? Bueno, y de la misma forma también Copetrol compró Action. Entonces, hoy cuando ustedes van por la calle y ven una estación Petrobras, en realidad esa estación lo que tiene de Petrobras son los colores de la estación. ¿Tá? Cuando ustedes ven una estación que es Action, lo que esa estación tiene de Action son los colores de la estación. ¿Tá? En el fondo, digamos, los tres emblemas son parte del mismo grupo empresarial, Copetrol, Petrobras y Action. ¿Tá? Y nosotros nos quedamos acá en Paraguay, a diferencia de Petrobras. Petrobras lo que hizo fue vender la empresa. ¿Tá? Petrobras le vendió la empresa a Copetrol. ¿Tá? Lo que era Petrobras Paraguay no existe más. ¿Tá? Desapareció esa empresa. ¿Tá? En el caso nuestro, nosotros
La compañía tomó la decisión no de vender la empresa, sino de vender los activos de la empresa. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Estoy acá aprovechando esto. Lo que hizo Petrobras, Petrobras vendió todo esto. ¿Tá? Todo. ¿Ok? ¿Tá? Y Petrobras desapareció. ¿Qué es lo que hizo Axion? Axion vendió esto, dio esto. ¿Tá? Y se quedó con esto más esto. ¿Ok? ¿Tá? Entonces, Axion como empresa, lo único que obviamente acá esto vuelve a un balance, no hace falta que veamos ahora, pero para que tengan una idea, Petrobras vendió todo. Petrobras le dijo, mira, este es el dinero que tengo en la caja, esto es lo que me deben mis clientes, este es el inventario que tengo en mis plantas, estos son mis activos. ¿Tá? Te vendo todo. ¿Tá? Y vos te haces cargo del pasivo y te dejo el patrimonio neto también. Axion lo que dijo fue, te vendo esto, yo me quedo con esto, más qué cosa. Lo que hizo Axion fue esto se convirtió en, en, en esto, hasta acá. ¿Tá? Porque lo que hizo fue vender todo. Entonces lo que hizo fue cambiar un activo fijo por dinero, cambiar un inventario por dinero y las cuentas por cobrar después se convirtieron en dinero cuando fuimos cobrando. ¿Tá? Entonces la empresa como tal continúa. ¿Tá? Esa es la diferencia. Entonces nosotros nos dedicamos hoy al negocio mayorista. ¿Tá? Y en realidad le damos soporte a nuestra empresa matriz que está en Argentina en negocios que hace aquí en el país. ¿Tá? Entonces de repente nosotros somos una empresa por definición ya de la época de la ESO que nosotros eh, no somos muy proclives a entregar mucho crédito. ¿Tá? Eh, por, por política y conceptualmente, la ESO no era una empresa que diera crédito. ¿No? Nosotros seguimos con la misma política de la ESO. Porque ¿qué es lo que decía la ESO en su momento y qué es lo que nosotros decimos ahora? Nosotros no somos un banco. ¿No? Yo te vendo un producto de buena calidad, ¿no? Te garantizo un montón de otras cosas, pero yo no te voy a dar 90 días de crédito, no te voy a dar 60 días de crédito. No te voy a dar un mes de crédito, yo te voy a dar a vos 15 días de crédito, que es el tiempo que yo considero que vos necesitas para procesar tus facturas, ¿tá? Y para poder pagarme la factura. ¿Tá? Si vos lo que necesitas es un plazo, ¿tá? Por una cuestión, fíjense un ratito, este efecto. ¿Tá? Acá nosotros habíamos visto que esta empresa, este día, pasó a rojo. ¿Tá? Entonces, ¿por qué pasó a rojo? Porque este día, el 19, esta empresa tenía que pagar los 15.000 que estaba debiendo de esta compra. ¿Tá? Entonces, si en vez de pagar acá, ¿tá? Esta empresa te dice, yo te pago dentro de 45 días, ¿tá? El panorama hubiese sido otro. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que dice la empresa? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Si vos necesitas que yo te financie tus operaciones, ¿tá? ¿Ok? Yo no te voy a financiar tus operaciones. Vamos a venir un ratito acá. Si es que no me están siguiendo, me preguntan. ¿Tá? Si vos lo que me estás pidiendo es que yo te dé esto para que vos puedas financiar tus operaciones, yo no te voy a dar un crédito muy alto. Yo te doy el crédito para que vos proceses mi factura. Si vos necesitas plazo por una cuestión de capital de trabajo, ¿tá? Entonces anda a pedirle préstamo al banco. Esa era la política de la ESO. ¿Tá? ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Los enfoques sobre el crédito varían mucho de empresa a empresa. ¿Tá? En el ámbito ¿cómo que se llama? Del combustible, en Paraguay hay entre 18 y 20 distribuidoras de combustibles.
sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay entre 18 y 20 emblemas de combustibles diferentes. O sea, que es muchísimo para un país del tamaño del nuestro. Y esas 18 o 20 empresas compiten de manera diferente. O sea, hay algunas que dan crédito, hay otras que no dan crédito, hay una que saben que tiene una calidad de producto muy buena, entonces lo que hacen es jugarse a esa calidad de producto. Hay otras que saben que a lo mejor el producto no es tan bueno, y cuando hablo del producto me refiero no solo al producto físico, sino a todo lo que está detrás de eso, servicios, servicio técnico, etcétera, etcétera. Entonces de repente juegan a un precio un poquito más bajo de repente, o a un crédito, que es lo que les hace atractivo a sus clientes. ¿Tá? Entonces, el, el crédito puede ser utilizado, ¿tá?, como una forma de apalancar las ventas, ¿tá?, y a mayor venta, en teoría, mayor rentabilidad. ¿Tá? ¿Ok? ¿Por qué a mayor venta, mayor rentabilidad? Porque nosotros calculamos la rentabilidad como siendo la utilidad neta sobre el activo. ¿Tá? Vamos a colocar un poquitito esto de nuevo acá. Vamos a colocar aquí. Y vamos a usar esto mismo. Lo único que vamos a cambiar algunas cosas. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Vamos a cambiar ahora, en realidad, esperen un segundito, chicos. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a, así. Básicamente es mostrarle el efecto contrario nada más. ¿No? O sea, no el efecto contrario. ¿No? Y esto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Estamos viendo, son las mismas empresas, ¿tá? Lo único que esta tiene una política de créditos que es más agresiva que esta empresa. ¿Tá? De nuevo, acá, esto sería... ¿tá? Acá voy a hacer una salvedad para que quede bien con relación al slide. Esto dice menor crédito, ¿tá? Esto dice menor riesgo, esto vamos a cambiar. ¿Tá? Les quiero llamar la atención a algo. Vamos a copiar esto para acá. La utilidad neta. ¿Cómo se calcula la utilidad neta? Ustedes ya saben eso. ¿Quién me dice cómo se calcula la utilidad neta? ¿No saben? Bueno. La utilidad neta dijimos que era ingresos. ¿Tá? Esto entonces es más ingresos menos gastos. ¿Estamos? Eso es utilidad neta. No hace falta que abramos en tanto. Utilidad. ¿Qué pasa? Si los ingresos aumentan, ¿qué pasa con la utilidad? Se aumenta ingresos, aumenta la utilidad. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, está con la rentabilidad. ¿Tá? Aumenta ingresos, aumenta rentabilidad. ¿Verdad? Porque aumenta la utilidad, aumenta... Si me como alguna letra me perdonan, chicos. Voy a hacer más rápido esto. ¿Ok?
Entonces, si yo aumento las ventas, aumenta en teoría la utilidad y aumenta la rentabilidad. ¿Tá? Entonces, yo puedo eventualmente utilizar la herramienta del crédito como una herramienta de aumento de los ingresos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Tá? Pero ¿cuál es el efecto que yo también tengo? ¿Tá? Si aumentan las cuentas por cobrar, o sea, el crédito, ¿tá? ¿Aumenta qué cosa? Aumenta el activo y por lo tanto se reduce la rentabilidad. ¿Tá? Entonces, en el caso del crédito, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir que esta es una empresa más agresiva, que tiene más tiene un mayor riesgo. ¿Por qué el riesgo? El riesgo está asociado a al no cobro del crédito. O sea, yo le vendo a crédito a alguien, pero el tipo no me paga. ¿Tá? Pero en teoría debería ser más rentable. ¿Qué debería ser más rentable? Porque yo tendría que dar crédito, ¿tá? Siempre y cuando el aumento que yo obtengo aquí me compense el aumento que estoy teniendo aquí. ¿Me explico? Si yo voy a aumentar en un 20%, si aumento en un 20% el activo por el nivel de crédito, ¿tá? Por el nivel de crédito, ¿ok? Pero eso se refleja en un aumento del 5% de ventas. Entonces, ¿qué? A ver, ¿quién completa ahí? Entonces, ¿qué? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quién está? Emilio, ¿estás? ¿Estás, Emilio? Sí, profe. ¿Qué te parece que pasa, Emilio? ¿O David? ¿Alguien tiene alguna idea? Nadie. O sea, para que yo pueda decir que esta empresa es más rentable, ¿tá? Para que pueda decir que esta empresa que está dando mayor crédito, que está asumiendo un mayor riesgo, es más rentable, lo que tendría que tener es que el aumento en el activo, ¿tá? Sea compensado realmente por un aumento en la utilidad neta. ¿Okay? Yo debería dar crédito siempre y cuando, ¿tá? En el neto yo observe que hay un aumento de la rentabilidad. ¿Tá? Porque si no, lo único que estoy haciendo es estoy aumentando mi denominador más que lo que está aumentando mi numerador. ¿Tá? ¿Entienden? ¿Tá? En este caso que está acá, esto podríamos decir que es una empresa menos, esto es, menos riesgo. ¿Por qué menos riesgo? Porque siempre que yo, o sea, ¿dónde es más riesgoso? ¿Cuál situación es más riesgosa? Una situación en la cual yo tengo todo el dinero conmigo
o una situación en la cual yo tengo un crédito grande en la calle. O sea, de nuevo, tomen la situación de ahora. ¿Tá? Las empresas, ahora, la situación que nosotros estamos pasando ahora, las empresas que se manejan con un crédito muy elevado, ¿tá? Probablemente hoy estén pensando, se estén haciendo la pregunta, ¿será que este cliente me va a pagar lo que me debe o será que no voy a poder cobrar la venta que hice? ¿Tá? Entonces, entre esta empresa y esta empresa, esta es más conservadora, asume menos riesgo. ¿Tá? Menos riesgo probablemente debería tener una menor rentabilidad. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Tá? ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo entonces acá? ¿Okay? Supone un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. El riesgo está asociado a la capacidad de pago en función del compromiso de fondos en crédito. Esto, en otras palabras, es básicamente, ¿le voy a cobrar o no le voy a cobrar? Ese es el riesgo. ¿Tá? Y la rentabilidad está asociada al aumento de ventas por el otorgamiento del crédito. ¿Ok? ¿Tá? Que como les digo, al decidir dar crédito, uno tiene que estar seguro que ese crédito que uno está otorgando va a generar realmente un aumento en la rentabilidad. ¿Por qué? Porque va a estar, o sea, va a generar un aumento mayor en la utilidad neta. ¿Estamos? Bueno, cuando nosotros hablamos de política de crédito y cobranzas, básicamente se tienen en consideración esos tres puntos que están viendo ustedes ahí en la pantalla. Son los estándares de crédito, el término de crédito y las políticas de cobranza. ¿Tá? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Tá? Los estándares de crédito tienen que ver con la pregunta, ¿voy a dar crédito y a quién le voy a dar crédito? ¿Tá? Los términos de crédito están asociados a la pregunta, ¿cuánto tiempo de crédito o cuánto plazo de crédito voy a otorgar? ¿Tá? Y la tercera, la política de cobranza, tiene que ver es cuál va a ser mi gestión de cobro. ¿Tá? Cuando nosotros vimos, un poquitito más atrás, esto lo dije solamente acá, ¿tá? Cuando nosotros vimos el ciclo del dinero, teníamos dinero, mercadería, producción, venta, ¿tá? Crédito y dinero. Lo que se dice es que la gestión de venta no termina aquí. La gestión de venta termina aquí. ¿Tá? Termina cuando uno cobra aquello que vendió. Entonces la gestión de la gente de venta no se limita, digamos, a la venta propiamente dicho, sino también a asegurar que esa venta sea cobrada. ¿Tá? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de políticas de cobranza, nos estamos refiriendo a qué es lo que va a hacer una empresa para asegurarse que aquello que vendió sea cobrado. ¿Tá? Si ustedes me preguntan si ustedes van a ver esto en su vida profesional o no, ¿tá? Cuando nosotros hablamos recién de disponibilidad, yo les dije, esto es una cuestión que más bien lo va a manejar la gente de tesorería. ¿Tá? ¿Ok? Asuman siempre, chicos, que si ustedes van a ser dueños de sus empresas, ¿tá? El día de mañana, si ustedes van a estar a cargo de la empresa familiar, ustedes van a ver todo esto que yo les estoy diciendo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se van a ir metiendo cada vez más en esto. ¿Tá? Si ustedes están como gerentes, ¿tá? Gerentes de operaciones, probablemente no vean mucho de esta parte de créditos, pero a lo mejor muchos de ustedes el día de mañana van a comenzar a trabajar en áreas comerciales, ¿tá? En áreas comerciales de empresas industriales. Entonces, si ustedes trabajan en áreas comerciales de empresas industriales, esto que nosotros estamos viendo acá, probablemente va a ser parte del día a día de ustedes. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros hablamos de estándares de crédito, ¿tá? Como les decía, acá a quién le voy a dar, o sea, qué crédito voy a dar y a quién le voy a dar. ¿Tá? Esto es mucho lo que hace, por ejemplo, cuando ustedes van a pedir un préstamo a un banco, que es la situación que les había planteado en clases anteriores, básicamente lo que hace el banco es le va a pedir un montón de información, le va a decir, bueno, cuánto ustedes ganan, qué gastos tienen, cuáles son los bienes que ustedes tienen, si tienen autos, si tienen casas, si tienen terrenos, le va a preguntar qué otras deudas ustedes tienen contraídas, ¿está?
Les va a pedir, por ejemplo, el histórico de otros créditos que hayan tomado y el histórico de pago de esos créditos. ¿Tá? Entonces, básicamente, ese análisis se hace para definir si es que ustedes van a otorgar o no crédito. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las cosas que se analizan acá? Se analiza el carácter, capacidad de pago, capital del cliente, condiciones de la actividad económica y garantías. ¿Tá? Esos son 5 factores que se analizan cuando uno está trabajando, digamos, o cuando está definiendo los estándares del crédito. ¿Tá? Cuando nosotros hablamos de carácter, ¿tá? Okay, estamos hablando siempre del carácter del cliente. Entonces la pregunta es, ¿qué tan dispuesto el cliente está a pagar sus cuentas por pagar? ¿Tá? Entonces, si ustedes toman un cliente X, yo les acabo de decir, de repente les van a preguntar, si ustedes van al banco, les van a preguntar, ¿ustedes ya tomaron un crédito con otras entidades? Sí. ¿Con cuál? Con esta, ¿tá? O con el mismo banco o financiera o cooperativa con el cual están pidiendo, van a ver que el histórico de pago de ustedes, ¿tá? Entonces van a ver de repente qué tan buenos pagadores son ustedes, ¿tá? Yo les había preguntado a ustedes si algunos de ustedes tienen tarjeta de crédito propia, ¿tá? Creo que ustedes deben tener tarjeta de crédito, ¿tá? No sé si el extracto reciben ustedes o reciben sus padres, pero seguro que tienen tarjeta de crédito, ¿tá? Si ustedes se fijan en el extracto de la tarjeta de crédito, hay un numerito que está en el extracto de la tarjeta de crédito que dice: su calificación crediticia según el Banco Central del Paraguay es tanto, dice, ¿tá? Y creo que es una calificación que va de 1, no sé si a 5, ¿tá? Que básicamente es una calificación que está dada por qué tan buenos pagadores son ustedes, ¿tá? Entonces, una de las cosas que yo tengo que ver, si es que antes de entregar el crédito, es que tengo que ver si el tipo está o no dispuesto a pagarme, ¿tá? Eso puedo entrar a ver, por ejemplo, en Inforcom, si el tipo tiene demandas por morosidad, etcétera, etcétera, ¿tá? Después tendría que ver la capacidad de pago, ¿tá? Una de las cosas que yo les dije que el banco eventualmente les va a pedir a ustedes es cuáles son los ingresos que ustedes tienen, ¿verdad? Y les dije también cuáles son los egresos que ustedes tienen, ¿tá? Y también les dije si ustedes en el momento tienen contratado otros préstamos, ¿tá? ¿Para qué? Para que básicamente el banco lo que va a hacer es analizar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y qué es lo que eventualmente les está sobrando para poder hacer frente al crédito que ustedes están solicitando. Yo preparé, esto que les voy a mostrar ahora, en realidad preparé para la clase que viene, pero aprovecho para mostrarles. ¿Está? Imagínense, por ejemplo, que ustedes están yendo a comprar un vehículo. ¿Tá? Ustedes van a comprar un vehículo para hacerse de Uber, ¿tá? Una cosa que está en medio de moda ahora. ¿Tá? Entonces van a comprarse un vehículo que es un vehículo sencillo. ¿Tá? Digamos que esto es un Kia Rio o un Kia... ¿cómo se llama el otro nuevo? No me viene el nombre ahora. Bueno, digamos que está en torno a los $15,000. ¿Tá? Entonces ustedes van y le plantean al banco y el banco les dice, ok, está bien, vamos a estudiar tu caso. ¿Tá? Entonces el banco, ustedes hacen una estimación que van a tener un ingreso mensual de 10 millones de guaraníes, que sus gastos operativos van a estar en torno a los 5 y que van a tener, digamos, una utilidad de 5 millones de guaraníes. ¿Tá? ¿Ok? Entonces ustedes le dicen al banco, yo te quiero pagar el préstamo en 12 meses, ¿tá? Que vendría a ser este escenario que está aquí. ¿Ok? Entonces el banco dice, mira, yo te voy a prestar $15,000 a una tasa del 10% anual, vos me tenés que pagar una cuota de 8 millones de guaraníes. ¿Tá? Entonces cuando el banco les dice de cuántos son tus ingresos, cuáles son tus gastos, esta es tu utilidad, ¿tá? Este escenario que está acá realmente, ¿tá? El banco va a ver que en realidad a vos te va a sobrar 4 millones de guaraníes al mes. Entonces con 4 millones de guaraníes al mes no estarías en condiciones de pagar una cuota de 8.500.000. ¿Tá? No es posible. ¿Tá? Entonces el banco te va a decir una de dos cosas, mira, o no te doy el préstamo porque no estoy viendo acá que tenés capacidad de pago, o lo que te va a decir el banco es, ¿por qué no tomas un préstamo, ¿tá? A 60 meses, ¿tá? Que te va a generar una cuota
de 2 millones de guaraníes, ¿tá? Que esa cuota de 2 millones de guaraníes sí te deja a vos en condiciones de pagar y todavía que te quede algo en el bolsillo. En el bolsillo te van a quedar 1.500.000 guaraníes. Cuando que acá en el bolsillo no te queda nada, ¿tá? Entonces, cuando el banco evalúa o cuando ustedes como empresa van a evaluar la capacidad de pago de un potencial cliente a crédito, lo que van a ver es esto que está acá, ¿tá? Como ven acá, es el flujo proveniente de sus operaciones, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy generando como empresa? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuáles? Acá puse a propósito gastos financieros. Esto le digo que no iba a hablar ahora, pero aprovechando los gastos financieros que cuando estuvimos viendo el ejercicio la vez pasada, yo les decía que esto va por fuera. O sea, los gastos financieros se colocan como otros egresos o ingresos, ¿tá? Y fíjense que está aquí. ¿Tá? Entonces acá lo que ustedes tienen es un flujo estimado de caja. O sea, acá lo que estamos diciendo es que a este tipo le debería sobrar al mes 3.680.000 guaraníes. ¿Tá? Puede pagar una cuota de 2 millones. ¿Tá? Acá no puede pagar una cuota de 8 millones. ¿Tá? Entonces no puedo darle este crédito que me está pidiendo. ¿Tá? ¿Qué más se evalúa? Y vamos a ir terminando ya con esto. Tenemos 2 o 3 slides más, voy a pasar un poquito rápido. El capital del cliente en caso de que tenga dificultades de cubrir sus obligaciones con las operaciones normales. ¿Tá? Entonces yo les decía a ustedes, por ejemplo, el banco cuando ustedes van a pedir un préstamo, les va a preguntar si ustedes tienen un vehículo, si ustedes tienen una casa, si ustedes tienen un terreno. ¿Por qué? Porque lo que quiere asegurarse el banco es que si es que te prestan los 15.000 dólares y vos no le pagás, va a querer saber de dónde puede cobrar. ¿Tá? O va a saber qué es lo que vos eventualmente podés deshacerte para poder pagarle a él lo que le vendés, lo que te está prestando. ¿Tá? De la misma forma, ustedes como empresa, no como bancos, ¿tá? Si ustedes le dan crédito a sus clientes, deberían saber cuál es el patrimonio de esos clientes o cuáles son los bienes que tienen esos clientes de los cuales eventualmente se puede deshacer para pagar un compromiso que tienen con ustedes. ¿Tá? Las condiciones de la actividad económica, ¿por qué esto? ¿Tá? Porque esas condiciones de la actividad económica son las que van a permitirle, en este caso a ustedes, evaluar si esta estimación que está aquí de ingresos que está haciendo el cliente a quien ustedes le van a dar, son estimaciones reales o no. ¿Tá? O sea, por ejemplo, si ustedes tuviesen que otorgar créditos hoy, ¿tá? Okay, hoy, así con la situación en la que estamos y todos ustedes conocen, ¿tá? Si uno fuese a hacer una estimación de cuál va a ser el nivel de actividad económica del Paraguay, ¿tá? De un punto de vista de otorgamiento de crédito, probablemente si es que viene alguien y les plantea una situación como esta, en el primer año voy a vender 10.000, ¿tá? En el segundo año voy a vender 12, en el tercer año voy a vender 13, en el cuarto 15 y en el quinto 20, ¿está? O más, vamos a acceder un poquitito, 15, 17, 19 y 20, ¿está? Digamos que estos son niveles de venta. Probablemente te van a decir, y cualquiera va a decir, no, así en la situación en la que nosotros nos estamos hoy, yo no creo que tus ventas aumenten en un 50% el año que viene con relación a este. ¿Tá? Entonces, por eso que se evalúa las condiciones de la actividad económica del cliente, la actual y la esperada. ¿Tá? Y esto tiene mucho que ver con las condiciones de la actividad económica del país o, en muchos casos, del mundo. ¿Tá? Y las garantías. ¿Tá? ¿Qué garantías pueden ser dadas para respaldar el crédito? ¿Tá? Entonces pasa que quieren comprar el auto, ¿tá? Pero resulta que no tienen terrenos, no tienen una casa, no tienen otros vehículos, ¿tá? Pero consiguen un garante que se compromete a pagar el préstamo
que en el caso de que ustedes no puedan pagar. ¿Tá? Y ese garante, por ejemplo, pone como garantía o una casa o un vehículo o un terreno. A eso se llaman garantías. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros hablamos de los estándares de crédito, es básicamente revisar el carácter, qué están dispuestos a pagar, la capacidad de pago, o sea, genera o no genera ganancias para poder tomar el préstamo y pagar, si el cliente tiene algún tipo de patrimonio, ¿tá? Cuáles son las condiciones de la actividad económica y las garantías. ¿Ok? Como dice acá, los estándares de crédito deberían ajustarse a los cambios en el ciclo comercial si con esto se mejora la rentabilidad de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a lo mejor si yo hoy estoy dando crédito, ¿tá? ¿Ok? Hoy, o si yo di crédito hasta el 9 de marzo, ¿tá? El día antes de la declaración de cuarentena, a lo mejor el 9 de abril yo voy a comenzar a restringir mis estándares de crédito. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es que a lo mejor esto va a caer, ¿tá? Entonces, en el balance que yo les hacía, ¿se acuerdan cuando les hice acá un balance aquí? ¿Tá? A lo mejor yo puedo estar colocando mucho aquí, ¿está? Y sin embargo, esto se me comienza a deteriorar. ¿Por qué? Porque en realidad, con la nueva situación económica de recesión, esta utilidad puede que tienda a caer. ¿Tá? ¿Ok? Con la recesión económica, la utilidad de mi empresa puede comenzar a caer. ¿Por qué? Porque sencillamente no vendo. ¿Tá? Entonces, a lo mejor debería estar ajustando mi estándar de crédito para que esto también baje. ¿Tá? Bueno, los términos comerciales, vamos a más y después esto vamos a dejar para mañana. Los términos comerciales son básicamente definir cuál es el plazo de crédito que yo voy a otorgar. O sea, si voy a hacer ventas a 15 días, si voy a hacer ventas a 30 días, a 45, a 60, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Eso es función del rubro en el cual uno compite, ¿tá? Porque eventualmente uno tiene que tratar de ser competitivo dentro del rubro, ¿ok? Pero también está vinculado a, como dice acá, se determina en función del análisis de rentabilidad y restricciones de liquidez en función del ciclo operativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si en mi ciclo operativo yo me doy cuenta, ¿tá?, de que voy a estar en esta situación, ¿ok? Si voy a estar en esta situación, fíjense que acá hay una transacción que dice el 9. El 9 dice registro de ventas realizado a crédito. Ahí que vence el 21. A lo mejor el 9, acá yo hice una venta. Se hace una venta a crédito con vencimiento 30. ¿Tá? Yo sé que esto es lo que se viene. ¿Tá? Entonces a lo mejor en vez de darle crédito hasta el 30, yo voy a buscar vender al contado. ¿Tá? O en vez de darle un crédito de 21 días, le puedo dar un crédito de 7 días. 9 más 7, 16. O sea, buscar cobrar, por ejemplo, aquí. ¿Tá? Que este ingreso lo tenga aquí. 17,500. ¿Tá? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo cambia la situación. Esto que yo acabo de hacer, mover el vencimiento de 21 días a 7 días, ¿tá?, que fue básicamente esto, que acaban de ver de nuevo, eso es lo que les está diciendo aquí. ¿Tá? Restricciones de liquidez en función del ciclo operativo. ¿Tá? Mi gente me está alertando que si yo vendo a 21 días de crédito, voy a tener un problema de liquidez. Si yo vendo a 7 días de crédito, el problema de liquidez va a existir, pero va a ser diferente. ¿Tá? Hay otras cosas que se deberían tocar. Pero a modo de ejemplo, lo que les digo es, lo que está diciendo ahí es esto que está acá.
¿ok? Bueno, y finalmente la parte de políticas de cobranza. Como yo le decía, o sea, la gestión de venta no termina con la venta propiamente dicha, termina con la cobranza de aquello que fue vendido. Entonces las empresas tienen que tener un buen sistema de monitoreo de las cuentas de las cuentas por cobrar que están por vencer. O sea, yo tengo que saber que el día 30 tengo que cobrar esta factura y debería asegurarme que me paguen en esa fecha. ¿Tá? Si no me pagan, es porque a lo mejor me equivoqué cuando hice este análisis. A lo mejor el carácter es que no está tan dispuesto a pagar, que no tiene capacidad de pago, ¿tá? O que las condiciones de la actividad económica no sean las que se habían estimado. ¿Tá? Entonces yo tengo que tener un mecanismo de seguimiento de las cobranzas. ¿Tá? Hay algunos índices que dice ahí, el índice de incobrables sobre ventas a crédito, ese es un índice que en el caso de Paraguay, ustedes tienen que saber, habrán escuchado a lo mejor, Paraguay es un país que tiene un índice de morosidad relativamente bajo, ahí probablemente más bajo que algunos países de la región. En general, en Paraguay, la gente paga sus cuentas. ¿Tá? Hay otros países que tienen problemas de morosidad. ¿Tá? Pero, digamos, o sea, conceptualmente, digamos, una empresa tiene que tener un seguimiento de sus cuentas por cobrar, tiene que tener, como dice ahí, un índice de incobrables y tiene que hacer un análisis de antigüedad de saldos. ¿Qué quiere decir eso? Me venció la factura hoy, ¿tá? El tipo no me pagó. Bueno, y comienzo a controlar cuántos son los días que van transcurriendo entre el momento que venció la factura y el momento, o sea, el día de la fecha. ¿Tá? Y voy ubicando esa cuenta por cobrar, esa cuenta vencida, voy ubicando en función a su antigüedad. Tiene 30 días, tiene 60 días, tiene 90 días de vencida. ¿Ok? Bueno, esto pueden leer, no tiene nada, digamos, bastante complejo. 2 puntos, o sea, si yo no soy bueno en cobranzas, o sea, si yo no soy bueno en cobranzas, y esto vamos a ver también en la unidad 4, ¿qué es lo que puede pasar? Acá básicamente cuando yo defino los términos comerciales, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy definiendo, ¿tá? Los términos comerciales definen plazo del crédito. ¿Tá? El plazo del crédito puede ser 15, 20, 30, etcétera, 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 días. ¿Tá? Una mala gestión de cobranzas, ¿qué es lo que puede hacer? Puede hacer que el plazo real de crédito esté por encima del término comercial pactado en la política de crédito. ¿Está? O sea, acá, esto que está acá, vendría a ser mi política de crédito. ¿Ok? Soy malo en mi gestión de cobranzas, en vez de tener 15 días de crédito, puedo tener 20, o en vez de tener 15, puedo tener 30. ¿Por qué? Porque el tipo me paga atrasado. ¿Tá? Eso es básicamente lo que dice aquí. ¿Tá? Y lo otro que hay que tener cuidado también es que una política de crédito, ¿tá? Una política de cobranza, la política de cobranza no vaya en contra de la gestión comercial. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la vendedora de Tupí, que le llamó al cliente a reclamar que estaba atrasado con su con su cuota? Bueno, eso se había viralizado además por lo que había habido, digamos, un maltrato de esa persona hacia el cliente. Entonces, una gestión de cobranza que esté mal o rígidamente implementada, como dice ahí, puede ocasionar pérdida de ventas. Porque puede mal predisponerle a los clientes
a seguir trabajando con ustedes. ¿Está? ¿Ok? Bueno, ¿tienen preguntas, chicos? Mañana vamos a seguir con la parte de inventarios. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, no sé si se unió alguien más después. Les muestro acá. Los que yo tomé como estuvieron presentes fueron Andrés, Ángel, Mati, David, Emilio, Francisco no, Yanina, Gonzalo, Jessica, José, Juan, Osvaldo y Richard. Esos son los que tengo registrados Profe, como que tuvieron. Sí, Santiago, por favor, Santiago. también. Un segundito, entonces. Vero, Santiago. ¿Dónde está? Más abajo, profe. ¿Alguien más? Profe Andrea Gemes. Andrea. ¿Alguien más? Mieres, profe, Mieres. No sé si me llamaste, pero Mieres. Ah, vos te puse presente, José. Dale, profe, gracias. Es que cuando me dicen José no me es raro porque todos me dicen Mieres, pues. Ah, bueno, entonces te voy a llamar Mieres, bueno. Dale, ya está. Bueno, estamos chicos, vamos a seguir mañana. ¿Ok? Yo mañana les voy a enviar la planillita esta, ¿les parece? Ya está, profe. Gracias. Bueno, quedamos así. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Chao, Chao, chao. chao.